El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, acepta el formulario I-129, petición para un trabajador no inmigrante, para ciertas clasificaciones, mediante la carga de un archivo PDF en la cuenta de USCIS en línea para organizaciones. Este video le mostrará el proceso. Es posible que las imágenes en este video no sean exactamente iguales a las que verá en su cuenta en línea, ya que USCIS continúa haciendo ajustes a base de las opiniones de los usuarios. Pero los pasos son los mismos, que debe seguir cuando utiliza su propia cuenta en línea. El proceso, subir un PDF en inglés, PDF Upload, le permite descargar una versión en PDF del formulario que usted necesita, llenarlo y luego utilizar la cuenta para organizaciones para subir y presentar el PDF completado. Usted puede presentar el formulario I-907, solicitud de servicio de procesamiento prioritario, a través de su cuenta para organizaciones después de que reciba el número de recibo de su formulario I-129. Esto podría cambiar, pero por ahora no puede presentar el formulario I-907 en PDF concurrentemente con el formulario I-129. La presentación en PDF está disponible para las categorías del formulario I-129 que ve aquí. Para todas las clasificaciones, excepto para la H2A, utilizará el formulario I-129 cuando suba el formulario en línea. Si está utilizando el proceso de subir un PDF para solicitar la clasificación H2A, debe utilizar el formulario I-129 H2A, petición para un trabajador no inmigrante, clasificación H2A. Puede encontrar la versión PDF de los formularios que necesita en uscis.gov bajo la sección Formularios. Cuando seleccione el formulario I-129, podrá descargar la edición más reciente en PDF del formulario, ver las alertas sobre reglas y cambios, y obtener instrucciones detalladas y listas de cotejo. El formulario I-129 H2A está disponible en la misma página que el formulario I-129. Tómese tiempo para revisar la información bajo el acordeón detalles del formulario. Esta información puede ayudarle a evitar errores que consumen mucho tiempo. Usted puede imprimir el PDF del formulario I-129 y llenarlo con un bolígrafo, pero le recomendamos que lo llene electrónicamente en su dispositivo para que la información esté clara y sea legible. Si está preparando el PDF como firmante autorizado de una empresa sin ayuda de un representante legal, puede imprimir el PDF y firmarlo con un bolígrafo, o dejar el espacio de la firma en blanco y proporcionar una firma electrónica durante el proceso de subir el PDF en línea. Dejar el espacio de la firma en blanco le permite realizar un proceso completamente electrónico. El sistema le mostrará cómo proporcionar una firma electrónica. Si usted es un representante legal, puede llenar el PDF del formulario I-129 electrónicamente, pero usted y su cliente deben imprimirlo y firmarlo con un bolígrafo. Esto incluye su formulario G28 y cualquier otro formulario que usted prepare y vaya a presentar mediante el proceso de subir un PDF en línea. Si usted firma el PDF del formulario I-129 con un bolígrafo, asegúrese que la firma que proporcione cumple las reglas y políticas de USCIS. La firma debe ser manuscrita. No puede estar mecanografiada ni haber sido creada por máquina de escribir, procesador de palabras, sello, autopen o dispositivo similar. El formulario I-129 tiene 38 páginas. Es posible que algunas de las páginas suplementarias no sean relevantes para la clasificación que usted va a solicitar y que las páginas que aplican a su solicitud no sean consecutivas. Revise cuidadosamente cada página para asegurarse de que llena toda la información requerida. Cuando haya terminado, guarde el PDF de su formulario I-129 en su dispositivo con un nombre claro y fácil de entender. Para esta demostración, completaremos un PDF del formulario I-129 desde el punto de vista de un administrador en el grupo empresarial. Cuando tenga listo el PDF de su formulario I-129, inicie una sesión en su cuenta de USCIS para organizaciones
y vaya a la sección para presentar un formulario titulada File a Form. Seleccione el formulario I-129 en el menú desplegable. Luego seleccione la clasificación de no inmigrante que va a solicitar. Después de esto, elija Upload a Form PDF y seleccione Start a Form para comenzar. Las primeras 2 pantallas del proceso de presentación subiendo un PDF tienen recordatorios acerca de elegibilidad, suplementos de clasificación, tarifas, documentos que puede necesitar, información sobre servicios biométricos, acomodos y qué esperar después de presentar su caso. Por favor, lea esta información detenidamente. También verá un recordatorio de que guardaremos su borrador por 30 días. Si no inicia una sesión y edita su borrador, eliminaremos el borrador después de 30 días de inactividad. El formulario I-129 requiere muchas piezas de evidencia. Le recomendamos que tenga su evidencia lista antes de comenzar el proceso de subir un PDF. No obstante, si tiene que cerrar la sesión, encontrará su borrador cuando vuelva a iniciar una sesión en su cuenta. Después de comenzar el proceso de subir un PDF, debe proporcionar alguna información de manera electrónica. Indique la base de la clasificación utilizando el menú desplegable. Dependiendo de la clasificación que seleccione, el sistema le hará preguntas de seguimiento. Para esta demostración, seleccionamos la clasificación de trabajos especializados H1B, H1B Specialty Occupation. Si escoge algo distinto, verá preguntas diferentes, pero el proceso para responderlas será el mismo. Después de que usted proporcione sus respuestas, irá al PDF Form Uploader para subir su formulario en PDF. Antes de mostrarle cómo subir el formulario, revisaremos los requisitos para los archivos. Debe subir el formulario I-129 como un documento PDF. No encripte ni utilice archivos protegidos por contraseña. Aceptamos letras en inglés, números, espacios, puntos, guiones, guiones bajos y paréntesis en el nombre del archivo. Debe llenar el PDF de su formulario I-129 en inglés. Si alguno de sus documentos de evidencia está en un idioma extranjero, deberá subir una traducción completa al inglés y la certificación del traductor con cada documento original. Recuerde las restricciones de nombre de los archivos cuando nombre a su documento que está en idioma extranjero. Primero subirá el PDF del formulario I-129 o PDF del formulario I-129H2A. Seleccione Choose para escoger su archivo o arrastre y coloque su archivo en el cargador de archivos. Cuando suba el archivo en el cargador de archivos, el sistema comenzará a procesarlo inmediatamente. Verá este mensaje inicial para dejarle saber que esto tomará algunos minutos. No refresque ni salga de esta página. Cuando dicho mensaje desaparezca, verá que su formulario se ha cargado. No obstante, el estatus estará pendiente mientras el sistema está validando su PDF. Usted puede comenzar a subir la evidencia mientras su PDF está pendiente. Dependiendo de la clasificación que está solicitando, es posible que no tenga que subir documentos para cada categoría de evidencia listada. Sin embargo, debe incluir la evidencia para todas las categorías relevantes cuando presente la solicitud para evitar demoras. Mientras el sistema valida su formulario, también lo verificará para errores. La página de revisión titulada Review listará cualquier error que detecte. Si esto ocurre, preste mucha atención al mensaje de error para entender qué partes del formulario necesita corregir. Hacer clic en Edit My Response en un mensaje de error lo llevará de vuelta al cargador de documentos para que pueda eliminar el PDF que contiene errores. Tendrá que corregir los errores y entonces volver a subir el PDF. Por favor, tome nota de todos los errores detectados para que no tenga que eliminar y subir el PDF varias veces. Puede continuar corrigiendo su PDF hasta que no aparezcan más mensajes de error. Cuando ya no se detecten errores en los PDF que subió, el sistema se lo hará saber por medio de una banderilla verde y un mensaje que le indicará que no hay alertas o advertencias en su solicitud o petición. Después que usted suba toda la evidencia requerida, puede revisar su trabajo en la página de resumen bajo Your Application Summary. Puede imprimir una copia del borrador para sus archivos
utilizando el botón de imprimir Print. También puede ver todos los archivos que subió. No puede corregir un archivo cargado desde esta pantalla, pero si lo tiene que eliminar y subir uno nuevo, puede volver a la sección Evidence, Evidencia, para hacerlo. Luego verá la página Declaration and Certification, Declaración y Certificación. Lea las pantallas detenidamente. Se le pedirá marcar una casilla para aceptar y afirmar la declaración y certificación. Si usted firmó el PDF de su formulario I-129, el sistema le dirá que detectó su firma. Si el sistema no detecta una firma y usted es un administrador empresarial, debe ingresar su nombre legal completo para proporcionar una firma electrónica. A modo de recordatorio, los representantes legales deben firmar en bolígrafo en cada lugar que se requiera su firma. No hay opción de firma electrónica para representantes legales en el proceso de presentación mediante PDF. Se le dirigirá a pay.gov, un sitio web seguro del gobierno, para hacer su pago. Cuando haya pagado, el sistema lo llevará de regreso a su cuenta en línea. Después de representar su formulario, verá la tarjeta de caso para los documentos del formulario I-129 en PDF, seleccionando View Case, ver caso. Si usted envía el PDF de su formulario I-129, le enviaremos por correo una notificación de recibo, por lo que su caso no tendrá un número de recibo de IOE de inmediato. Puede que no vea uno antes de 30 días. Si envió su formulario I-129H2A en PDF, su notificación de recibo estará disponible electrónicamente en su cuenta cuando esté listo. Inicialmente, usted verá un número de recibo provisional en su tarjeta de caso, que pronto será reemplazado por un número de recibo IOE. Tenga en cuenta que los formularios I-129H2A en PDF se procesan de manera distinta al formulario I-129 en PDF y recibirán una notificación de recibo más rápido. Hay dos opciones para presentar el formulario I-129 en línea. Visite nuestro canal de YouTube para una demostración sobre cómo presentar el formulario I-129 en línea utilizando el proceso guiado.